Muchas gracias, queridos hermanos, por abrir siempre las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse del pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio tajante, es un evangelio que a través de esta parábola es muy directo, en cuanto que nos muestra a dos personas que se muestran ante Dios. Uno de ellos, un fariseo, que empieza a alabarse. Uno puede pensar que es una alabanza a Dios. Dios mío, te doy gracias porque, y aquí está la palabra, no soy como los demás hombres. Otra cosa que le he dicho, porque tú me has ayudado a no ser un pecador, esto y lo otro. Ahí alaba la gracia de Dios que llega hacia él. Pero no, dice, Dios mío, te doy gracias, pero en realidad se está echando flores a sí mismo, porque dice, no soy como los demás hombres. Ahí empieza ya un aspecto despectivo de los demás. ¿Por qué? Porque entonces ya hace un juicio de las personas, cuando en realidad nosotros tenemos que ser duros y discriminativos con los pecados, pero no con los pecadores, porque todos somos pecadores, aunque a veces no nos gusta reconocerlo. Y él empieza a echarse flores y llega hasta el límite de lo absurdo y el egoísmo, cuando está ahí un publicano y dice, tampoco soy como ese publicano. Esto es una actitud de mucha gente que siempre le gusta criticar a los demás y le gusta echarse flores y hablar de los demás. Hablar de los demás. Que mire, hermano, que yo esto y lo otro, me esfuerzo y lo otro, y mire cómo son los demás, miren cómo es fulano, miren cómo es sutano. La misma de siempre. Y lo más extraño, y uno puede decir, ¿y por qué mucha gente le cree? Es porque, hermanos, muchas veces nosotros somos iguales que los demás. Somos iguales que esos que critican a los demás mientras se ensalzan. Y obviamente les aplaudimos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos en contra de ellos, también van a salir a relucir que nosotros estamos en las mismas. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros aprendamos a ser humildes como el publicano, el cual, reconociendo quién era, sin tapujos, sin andar con mediocridades, sin andar con falsedades, él ante Dios sabe que él lo puede ver todo y que no tiene necesidad de estar mintiendo y de hacer tanta cosa. Y le dice, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y lo hacía estando golpeándose de pecho. Y eso es una actitud que nosotros tendríamos que tener. No levantar los ojos, saber y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia del Señor. Eso es lo que deberíamos de hacer y hacerlo de forma sincera, pero no. Nuestra costumbre, lo que más nosotros buscamos siempre va a ser el que seamos grandes. Y como lo expliqué precisamente un día en misa, aquel que busca siempre enaltecerse, siempre va haciendo su escalón, su pedestal, y tan grande como su orgullo lo haga. Pero ¿cuál es el problema? Que llegará un día de la prueba del Señor en donde se va a probar nuestra integridad cristiana. Y ese pedestal creado a base de mentiras, a base de falsedades, a base de orgullo, será botado de tajo. ¿Y eso qué ocasionará? Lo que dice el Señor al final, que todo aquel que se enaltece será humillado. En cambio, aquel que trabaja humildemente, que trabaja sin hablar mal de los demás, aún de aquellas personas con las cuales no se lleva bien, a diferencia de otros que les gusta andar hablando por detrás de tantas personas y de humillarse a sí mismo para que le tengan lástima, pues al final jamás van a poder obtener el reino de los cielos.